Un artista francés y excombatiente de artillería durante la Primera Guerra Mundial, fue uno de los iniciadores del muralismo mexicano. Pone en su mural haber hecho el primer fresco desde la época colonial en México. Entre 1922 y 1923 realizó una impactante obra con temática de la conquista española en el siglo XVI, abordando uno de los acontecimientos más trágicos en Tenochtitlan, la masacre en el Templo Mayor durante la fiesta de Toxcatl por mandato de Pedro de Alvarado. Si quieres saber más sobre esta gran obra, acompáñame en este recorrido. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre el mural de Jean Charlot, la masacre en el Templo Mayor, en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Jean Charlot estaba muy vinculado a la cultura mexicana y nuestra historia no le era ajena, pues su bisabuelo migró a la Nueva España en 1820. Su abuelo nace en México y se casa con una mexicana. En la intervención francesa regresan a Francia, por lo que su madre y posteriormente él nacen allá. Su tío abuelo Eugène Goupil compró a Alexis Sauvin una importante colección de 384 manuscritos mesoamericanos, siendo una de las colecciones más grandes de códices. Con la muerte de Goupil fueron donados a la Biblioteca Nacional de Francia. El arqueólogo Désiré Chagné, amigo de su tío abuelo, regaló a Charlot cuando tenía 8 años un silbato prehispánico, creciendo en este contacto con el mundo mesoamericano. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y participó como artillero en la Primera Guerra Mundial, por lo que recibió una formación matemática. Llegó a México en 1921 con su madre. En la Escuela al Aire Libre de Coyoacán conoce a Fernando Leal, con quien se da buena amistad e inclusive comparte el estudio de Leal en Coyoacán. También conoce a Luz Jiménez, quien sería modelo de varias de sus obras y acabaría incluso siendo su comadre. El escultor Ignacio Asúnzolo presenta a Charlot con Diego Rivera, quien se alegró de poder hablar en francés nuevamente. Además conversaban sobre lo que ambos habían dejado atrás en París. Charlot ayuda a Rivera en su mural La Creación y lo recomienda a Vasconcelos para que forme parte de los muralistas de la Escuela Nacional Preparatoria. Inicialmente a Vasconcelos no le agradó del todo la idea de que un francés formara parte de este movimiento de carácter nacionalista, por lo que tuvo que intervenir Diego Rivera y también Fernando Leal para poder convencer a Vasconcelos. Los estudios y bocetos para el mural iniciaron el 19 de abril de 1922, comenzándolo el 2 de octubre de ese mismo año, escogiendo el panel de la escalera que lleva al último piso, ya que tenía diagonales, horizontales y verticales que contrastaban con la forma rectangular de la pintura de Caballete. El mural sintetiza los conocimientos cubistas y de las vanguardias que Charlot aprendió en Europa. Usó una técnica mixta. Para las lanzas ocupó la encáustica, con la finalidad de obtener más intensidad en los colores. También usó accesorios metálicos de tapicería parecidos a corcholatas que decoran las vestimentas de algunos personajes que fueron incrustados al muro con argamasa, pero en su mayoría la técnica usada sería el fresco. En el video anterior vimos cómo Leal y él acordaron una temática para sus murales, para formar un diálogo entre ambos. La idea que plasma Charlot refiere a la conquista armada de Tenochtitlan, un enfrentamiento entre dos razas, dos concepciones y dos culturas diferentes, una batalla que llevó a la mutilación de una y la imposición de la otra, mostrando a los conquistadores como máquinas metálicas que se deslizan con furia y arrinconan a los indígenas, haciendo uso de caballos y vistiendo armaduras de hierro, desplazando al gran imperio dominante del altiplano central. La obra no pretende ser una imagen fotográfica de tal acontecimiento, más bien tiene un sentido simbólico. La escena se centra en la fiesta de Toxcatl, que daba fin a la época de sequía y estaba dedicada a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca, que se celebró en el Templo Mayor el 23 de mayo de 1520, donde la alta sociedad mexica fue masacrada en plena celebración por órdenes de Pedro de Alvarado mientras Cortés estaba ausente. Episodio que se conoce como la matanza o la masacre del Templo Mayor.
Ese día comenzó la guerra que culminaría el 13 de agosto de 1521 con la toma de Tenochtitlan. La composición del mural se ve dividida en dos partes por un elemento simbólico de una guerra antigua, una lanza, la cual tiene tonos blancos y negros. La división deja de un lado a la cultura mexica y en el otro a los españoles. Está inspirada por la diagonal de una de las obras de Cézanne. La otra pauta que marca la geometría del mural son las lanzas de color rojo bermellón que fueron pintadas a la encáustica y que dan movimiento a la obra. Contrastan con los demás colores del mural y al ser de esa tonalidad simbolizan la sangre derramada. La obra en general está compuesta por dos rectángulos. El primero está al costado izquierdo del muro, formando un rectángulo vertical que sirvió de base para la planeación. Después Charlot corrigió este efecto de inclinación. Ya corregido sacó las medidas tales como secciones áureas y el horizonte medio. En el rectángulo estático con sus horizontales y verticales están los indígenas, pues se adaptan a su carácter que mantiene un contacto estrecho con la tierra. El otro rectángulo gira a modo que las horizontales y verticales se desordenan por la dinámica. Su contenido recae sobre el rectángulo indígena como si fuese un camión de volteo donde todo el peso se dirige hacia el rectángulo vertical. La desproporción de fuerzas es incuestionable. Al poner todas las líneas juntas de las lanzas, crean una formación que apunta a la mitad del triángulo vertical a un escudo redondo que da unidad al esquema y que lleva una variante del símbolo de la cabeza de la muerte que el artista usó en Bullet, obra basada en sus experiencias en la Primera Guerra Mundial y que está inspirado en los ideogramas mexicas que vio en la colección de códices de su tío abuelo Eugène Goupil. Esta pequeña elevación es tomada en cuenta por el artista, ya que simboliza esa superioridad tecnológica y científica que creían tener los europeos sobre los pueblos mesoamericanos. Del lado español hay jinetes cubiertos con armaduras de hierro que llevan el rostro cubierto y que su único fin es acabar con su rival. Aquí vemos la influencia de Paolo Uccello y de Piero della Francesca. Otros guerreros llevan el rostro descubierto, reflejando una marcada furia, en especial el de Pedro de Alvarado, del que se observa una monstruosa mueca de rabia. Los mexicas hacen gala de su vestuario con pectorales de oro y grandes plumajes. Hay personajes que portan flores, siendo uno de estos Luz Jiménez. Los mexicas totalmente desarmados, inmersos en su culto y extasiados, no perciben la ofensiva de los guerreros españoles, que ante el embate reflejan un rostro doliente y atónito. El mundo mexica está expresado en tonos blancos, naranjas, grises y verdes con formas ondulantes y circulares, que dan una atmósfera de paz que contrasta con los oscuros y ocres del lado español. Retrata a una como una cultura más espiritual, y la otra que busca más lo material. En la parte baja hay una cintilla con una frase de Fray Diego Durán que hace referencia a este dramático episodio. Fue tanto el alboroto de la ciudad y la vocería que se levantó que a los montes hacían resonar y a las piedras hacían quebrantar de dolor y lástima. En la parte baja del lado derecho se puede ver a Diego Rivera observando la dramática escena. También está Fernando Leal con barba, quien desde aquí observa su obra Los danzantes de Chalma que vimos en el video anterior, y el autorretrato de Charlot con una paleta de pintura que muestra y explica a un niño rubio la escena, quizás significando que le muestra la verdadera historia alejada de las enseñanzas europeas, o en otra interpretación alude al futuro aprendiendo del pasado, y detrás el maestro que le ayudó a Jean Charlot a pintar el mural, Luis Escobar. La mayor parte del mural está hecho en la técnica al fresco, que a diferencia de la encáustica da acabados mate. La técnica se usó en su mayoría en los muros de los conventos de la Nueva España. Al independizarse México fue quedando en desuso, y para principios del siglo XX los artistas aún estaban intentando redescubrir la técnica, experimentando y leyendo tratados. Charlot, por su formación en Europa, la conocía, y es por esto que la usó,
Inclusive del lado inferior izquierdo se observa una cartela al estilo novohispano que dice: hízose este fresco en Mex y fue el primero desde la época colonial. Pintólo Juan Charlot e hizo la fábrica el maestro albañil Luis Escobar, 1922. El mural fue terminado el 23 de noviembre de 1922, pero fue hasta enero de 1923 cuando termina de secarse la encáustica totalmente. Las críticas que recibió estaban enfocadas a su anacronismo. Por ejemplo, las plumas son de avestruz, las armaduras corresponden al siglo XIII y no al XVI, además no tienen características del todo humanas, más bien son como máquinas. Del lado mexica hay personajes que no poseen características propias de los rasgos indígenas, intentando dar una visión angelical, como el personaje de abajo, que recuerda a un ángel caído. Pero como mencioné anteriormente, la representación es meramente simbólica y no pretende evocar una imagen arqueológica del hecho histórico. Además de este mural, Charlot pintó otros 4 pequeños frescos en los muros de los costados del vitral La Bienvenida, uno del escudo con el águila y el cóndor de la Universidad Nacional de México. Le sigue un estrecho rectángulo vertical donde está Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Del lado izquierdo del vitral está San Cristóbal y después el mural Águila y Serpiente, emblema nacional de México. No te pierdas la oportunidad de visitar y admirar de frente este mural, ya que es justo reconocer cómo Jean Charlot, un extranjero con raíces mexicanas, hizo patria en el país dejándonos un legado muy importante para este movimiento que comenzaba a tomar forma. Mientras Fernando Leal y Jean Charlot trabajaban en dupla en la escalera principal, otros 2 grandes artistas, también en conjunto, Fermín Revueltas y Ramón Alba de la Canal, plasmaban sus propias ideas en la entrada de la preparatoria, obras de las que hablaremos en próximos capítulos de esta serie. Si el tema te atrae, suscríbete a este canal para ser notificado del contenido que viene, con más lugares turísticos que puedes y te recomiendo visitar para aprender de ellos. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.